Bueno, vamos a resolver este segundo parcial de análisis de ciencias económicas del CBC, la materia 72. Empecemos por el ejercicio 1 que dice calcular el límite. Este que tenemos acá. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función que es el logaritmo de 4x menos 3 menos 4x más 4, todo eso dividido 2x más 1 por e a la x menos 1 menos 5x más 2. Bien, tenemos un límite que es un poquito molesto de calcular porque hay muchas cosas. Lo que nosotros vamos a usar es la propiedad del L'Hopital, ¿no? Esa propiedad que nos dice que si queremos calcular el límite cuando x tiende a cualquier numerito, puede ser el numerito c, de una función dividido otra, entonces lo que podemos hacer es calcular el mismo límite, o sea, cuando x tiende en realidad el mismo número, pero en lugar de f dividido g, el cociente de sus derivadas. Uno podría como volver a aplicar L'Hopital y decir, bueno, si todavía esto no lo puedo resolver, incluso podría ser el límite cuando x tiende a c, pero de las segundas derivadas, porque es como volver a aplicar la misma idea, pero derivando f' y g'. En cualquier caso, el límite original me daría ahora el límite de este cociente, que es, si ese límite es L, puedo decir que el límite original era también L. Bien, esta propiedad es cómoda cuando uno tiene una indeterminación. Por ejemplo, en el que nosotros queremos hacer en el ejercicio, si yo quisiera ver cuál es el límite cuando x tiende a 1, lo que tenemos es que cuando x se acerca a 1, esto se parece cada vez más a 4 por 1 menos 3, o sea, dentro del logaritmo me va a quedar 1, y el logaritmo de 1 es 0, esto se acerca a 0. Acá también 4 por 1 sería menos 4 más 4, o sea, todo el numerador va a quedar 0. Y el denominador, claro, ese paréntesis se acerca a 3 por e a la 0, porque x menos 1, cuando x se acerca a 1 se acerca a e a la 0, así que sería 1. Menos 5 por 1 más 2, todo esto también es 0. Entonces, si lo miramos ahí con cuidado, hay una indeterminación de 0 sobre 0. Y ahí es cuando nos sirve aplicar L'Hopital. Entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos indeterminación, no lo podemos calcular así directamente. Indeterminación 0 sobre 0, bueno, vamos a aplicar L'Hopital. En donde lo que nosotros decimos es, le ponemos nombre a la función que está en el numerador, ¿no? Arriba de cociente, es decir, arriba de la barra esa. Le pongo nombre simplemente para escribir bien cuál es la derivada, ¿no? Yo lo que digo es que si f es el logaritmo de 4x menos 3, y ahí afuera del logaritmo escribo menos 4x más 4, bien, la derivada de esa cosa es la derivada de cada término. El primer término es un logaritmo, la derivada es 1 sobre lo que está dentro, que es 4x menos 3, pero tengo que hacer por regla de la cadena, multiplicar esto por 4, que es la derivada de lo que está ahí adentro. Bien, y después tengo un menos 4, que este menos 4 es la derivada del segundo término. Cuando derivo el tercer término del 4, eso desaparece. Así que simplemente f' es esta función que tenemos aquí. Parecido ahora con la función que está en el denominador, que la vamos a llamar g. Entonces, como eso es 2x más 1 por e elevado a x menos 1 menos 5x, ahí la derivada nos queda algo más molesta porque tenemos que aplicar la regla del producto, ¿no? Ahí se acordarán que cuando tengo un producto, al derivar tengo que derivar primero el primer factor y multiplico por el segundo sin derivar. Y después voy a sumar dejándolo como está, por la derivada del segundo. Eso me va a llevar a 2, que es la derivada de esto, por el exponencial ahí sin derivar,
más, y ahora dejo el 2x más 1 sin derivar por la derivada del exponencial, pero la derivada del exponencial es el mismo exponencial. En todo caso sería por regla de la cadena multiplicar por la derivada de x menos 1, pero la derivada es 1, así que eso queda igual. Bien, ahí derivamos el primer término. También hay que derivar el segundo, que es menos 5, así que acá aparece el menos 5. Bien, con estas derivadas y aplicando L'Hopital, podemos decir, y lo escribo acá, vamos a decir por L'Hopital, entonces el límite que nosotros tenemos ahí arriba es igual al límite también cuando x tiende a 1, pero ahora escribimos las derivadas. Vamos a escribir 4 sobre 4x menos 3 menos 4 y todo eso dividido la derivada de g, o sea 2 elevado a x menos 1 más 2x más 1 por e a x menos 1 menos 5. Si todo esto me diera una indeterminación, tengo que volver a derivar lo que está en el numerador y lo que está en el denominador y volver a aplicar L'Hopital hasta que funcione. El tema es, ¿tengo indeterminación acá? Bueno, veamos. Si reemplazo la x por 1, acá me quedaría 4. Divido 1, que es 4, menos 4 me da 0. Todo el numerador me da 0. Ahora, ¿qué pasa en el denominador? Bien, claro, es 2 por e a la 0. Acá me va a quedar 2 por 1, que es 2. Esto me va a quedar 3 menos 5, me va a quedar 0. Todavía tenemos indeterminación. Bien, entonces eso es verdad. Es verdad, quiero decir que este límite es igual a este límite, pero nos queda indeterminación de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, volvemos a derivar. Si en este caso vamos a calcular lo que vamos a llamar la segunda derivada de f, no es derivar f', que yo la estoy viendo ahí, así que puedo darme cuenta cómo hacer esa cuenta. Al derivar el 4s va a desaparecer, pero con el primer término lo que ocurre es que yo estoy pensando como si f', lo escribo acá de vuelta, fuese 4 por 4x menos 3 a la menos 1. Lo estoy pensando de esa manera porque así es más fácil derivar. Yo pienso que baja el menos 1 y que me queda menos 4. Y acá me termina quedando 4x menos 3 a la menos 2. Resto 1 en el exponente. Como cuando uno deriva cualquier x a la n, ¿no? Si yo tengo x a la n, uno dice la derivada es bajo el n, me queda por x a la y resto 1 en el exponente. Esto es lo mismo, pero bueno, con exponentes negativos que también vale. Acá me queda un menos 2. ¿Qué me está faltando? Bueno, que en realidad tengo que multiplicar por regla de la cadena por la derivada de lo que está dentro de 4x menos 3. Tengo que multiplicar por 4. Entonces todo esto lo puedo escribir como menos 16, que es el 4 por 4. Y en el denominador escribo 4x menos 3 elevado a la 2. El menos 4s desapareció porque lo estoy derivando y la derivada de un número es 0. Y ahora derivo g', o sea, la segunda derivada de g, que tengo que derivar cada uno de los tres términos. La derivada del exponencial es el mismo exponencial, porque en todo caso tendría que multiplicar por la derivada de x menos 1, pero que esa derivada es 1. Entonces eso puedo no escribirlo. El segundo término, de nuevo, tengo la misma molestia porque es un producto, pero yo ya había derivado ese producto y yo sabía que me daba eso. Entonces lo vuelvo a escribir ahí. Si no, lo vuelven a derivar, pero lo que yo quiero decir es, donde yo señalo en rojo, yo había derivado ese producto y cuando lo derivé me quedó eso. Y ahora tengo que volver a derivar ese producto. Bueno, me va a dar la misma cosa ahí abajo. Entonces la escribo directamente, pero bueno, si no, lo vuelven a derivar con cuidado con la regla del producto y va a quedar eso que está ahí. Y por último tengo que derivar el menos 5, pero ahí desaparece. Entonces lo que yo digo es que, de nuevo, por L'Hopital, nuevamente, podemos decir que
este límite que queríamos usar para calcular el original, bueno, entonces tiene que ser, bueno, ahí copié y pegué nada más para tener el límite, ahí lo tenemos, ya está. Es el de f'', que es menos 16 sobre 4x menos 3 sobre todo lo que sería g', ¿no? Esto que lo escribo acá. Y que ahora sí evaluamos en 1 a ver si se resolvió la indeterminación. Si no se resolvió, todavía podemos volver a derivar hasta ver si en algún momento se resuelve. Si vemos que por alguna razón no se va a resolver, uno tendría que pensar otra estrategia, pero no les va a pasar porque no vimos muchas herramientas más. O sea, no se vieron en clase, quiero decir. Si x tiende a 1, el 4x menos 3 tiende a 1. Al cuadrado tiende a ser 1. O sea, todo el numerador acá tiende a menos 16. Así que ya se resolvió la indeterminación. Lo que hay que ver es qué pasa en el denominador. Esto va a tender a menos 16 sobre algo. Si ese algo fuese 0, en realidad el límite es infinito o menos infinito. Esperemos que no sea el caso para no tener que hacer límites laterales y chequear si existe ese límite. Bien, mirando cada término, nosotros vamos a ver que ese primer término tiende a 2, de nuevo porque x tiende a 1 y e a la 0 es 1. Eso de nuevo es 2 y esto es 3. Así que ese denominador va a tender a 7. De modo que simplemente podemos decir que el límite de la función original, que me olvidé de cómo era, pero bueno, yo acá escribo f sobre g, es menos 16 séptimos, y con eso ahí terminamos el ejercicio. Bueno, yo porque ahí no quise escribir f y g de nuevo, pero en todo caso lo escriben para que quede mejor armada la respuesta. Vamos al segundo ejercicio, en donde vamos a tener que, bueno, calcular una integral porque nos dice hallar la función oferta o si la oferta marginal es esta función que está acá. No sé si se ve bien que hay un o'. O sea, esta es la función derivada de la que nosotros queremos. Pero claro, hay muchas funciones que tienen esta derivada. De todas esas, nosotros queremos la que al evaluar en 2 nos da 30, la que cumple esa condición. Claro, si nosotros hiciéramos lo que llamamos la integral indefinida de o', integrando respecto de x, esto no nos da un número, sino que nos da, y tampoco nos da una función, nos da un conjunto de funciones. Nos da todas las funciones que al derivarlas nos da o', que básicamente es una función más una constante de integración. Esta o de x es una función que su derivada es o', pero o de x más c también es una función. Digo, por ejemplo, o de x más 3 también al derivarlo nos daría o', porque al derivar un número nos da 0, ese es el tema. Entonces la integral indefinida no nos da como resultado una función, sino que nos da un conjunto de funciones. Pero de todas esas funciones nosotros queremos la que al evaluar en 2 eso nos da 30. Bien. Lo que hay que hacer es integrar. Si acá no nos interesa realmente, o sea, no es que no nos interesa, no necesitamos realmente saber qué es una función de oferta. Si uno tuviese presente más o menos la idea de lo que es la función de oferta, nos ayuda conceptualmente a lo que vayamos trabajando, en el sentido de que la función O de oferta es una función que va creciendo, que cuando hay más demanda, el precio aumenta, y bueno, le dije un poco mal, el punto es cuando el precio es mayor, hay más disposición a que la oferta crezca, pero no importa, el punto es que es una función creciente y eso nos ayudaría quizás un poco en el proceso del ejercicio, pero no es necesario tener en mente lo que es la función oferta, simplemente que hay una función que se nos ocurrió llamarla O y que nosotros conocemos su derivada, entonces vamos a integrar. Vamos a calcular la integral indefinida
de 6x sobre x al cuadrado más 5. Acá va el diferencial de x. ¿Y cómo hacemos esta cuenta? Bueno, nosotros podemos calcular estas integrales indefinidas usando tablitas de integrales. Así como tenemos tablitas de derivadas, tenemos tablitas de integrales. Esto así como tal no aparece en ninguna, así que vamos a tener que hacer algún tipo de integración, como seguramente en este caso sea sustitución, ¿no? O cambio de variable, que es lo mismo. Lo que nosotros tenemos es que si en algún momento nos apareciera algo como, por ejemplo, lo escribo acá como si fuese una tablita de integrales, pero solo con lo que nos pueda servir acá. Si yo tengo n más 1 por x a la n, cuando yo integro esa función, me va a quedar x a la n más 1 más la constante de integración. Esto lo puedo escribir así, o otra manera de escribir lo mismo es que si yo tengo x a la n, acá me va a terminar quedando x a la n más 1 sobre n más 1. Es lo mismo, más o menos, escrito de dos formas distintas. Ahora, lo que es muy importante es que esto sirve tanto si n es negativo como si es fracción. Y eso es muy importante porque si yo acá tuviese, imaginemos que acá nada más yo tuviese la raíz de x. La raíz de x en el denominador, ¿no? Es como que yo tuviese ahí 1 sobre la raíz de x, que eso es como x a la menos un medio. Y ahí también vale el que si yo integrara esto, lo escribo un poco así nomás para ilustrar, simplemente por motivos ahí de ilustrar qué es lo que está pasando. Si yo quisiera integrar eso, es como integrar x a la menos un medio, y entonces sería, ¿no? Como estoy haciendo acá, ¿no? Sumo 1 al exponente, me quedaría menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. O sea, x a la 1 medio sobre 1 medio. Dividir por 1 medio es como multiplicar por 2. Bien, eso si yo tuviese la integral de 1 sobre la raíz de x, pero como tenemos algo más molesto, tenemos que aplicar una sustitución hasta que eso se acomode un poco. La sustitución que yo quiero hacer es x cuadrado más 5, le quiero poner otro nombre, justamente para que se parezca más a lo que acabo de mostrar. Y lo que me convence de que este camino puede funcionar bien es que la derivada de esto que yo estoy sustituyendo se parece a lo que está afuera. Eso es muy importante porque al hacer una sustitución necesitamos reemplazar todas las cosas y que no sobreviva la x original, que quede todo escrito en términos de u o de la letra que usemos para la sustitución. Entonces eso va a ser importante. Bien. Lo que yo escribo acá en azul es como son herramientas que nos sirven. Lo que nosotros queremos hacer como ejercicio sería esto nada más. Y lo que yo digo es, bueno, queremos calcular esto que está acá. Entonces digo, hacemos la sustitución ahí va. Simplemente vamos diciendo un poquito lo que hacemos. Hacemos sustitución. Y entonces si u es x al cuadrado más 5, lo que hacemos es como derivar de los dos lados. Nos va a quedar del lado derecho 2x, que es la derivada de x al cuadrado. El 5 desaparece porque la derivada de una constante es 0. Y aparecen los diferenciales. En el lado izquierdo tenemos el diferencial de u y del lado derecho el diferencial de x. Esta parte es muy importante porque si nosotros vamos a reemplazar las cosas escritas en términos de x por cosas escritas en términos de u, va a tener que cambiar en la integral indefinida el diferencial de x por el diferencial de u. Pero tenemos que diferenciarlo por una equivalencia, o sea, vamos a reemplazar dx por 2x por
S de U. Bien, ahora vamos a hacer ese cambio. Y en el momento que lo hacemos, tiene que desaparecer todo lo que tenga X. Si nos queda algo que dependa de X y no encontramos la vuelta de cómo reemplazarlo en términos de U, entonces no va a funcionar. Y si sí lo podemos cambiar, pero nos queda una integral difícil, entonces tampoco nos va a servir. Pero en este caso sí nos funciona porque... que bueno, ahí claro, dicho sea de paso, yo acá suelo hacer ejemplos de lo que funciona porque resuelvo los ejercicios, pero en casos como este realmente está bueno ver ejemplos de cosas que no funcionan. No lo voy a hacer ahora, pero lo comento porque vale la pena ver ahí ejemplos que no funcionan. Hay veces que no sirve hacer sustitución y es en esos casos cuando al hacer la sustitución queda cosas escritas en términos de la variable original X que no logro reemplazarla en términos de U, o que cuando la reemplazo me queda una integral igual o más difícil que la original. Lo que yo hago es que el 6x acá lo escribo como 3 por 2x. Y acá en el denominador tengo x al cuadrado más 5. Simplemente hice eso para hacer más evidente que lo que yo tengo acá es du, lo que señalo en rojo. Entonces puedo escribir esto como la integral de 3 por 1 sobre la raíz de u. Y acá tengo el diferencial de u. Y ahora que tengo una integral que depende nada más de u, tengo una integral que es de tablita. Bueno, si quieren hago el paso previo en el que saco el 3 de la integral, que lo puedo hacer, los números los puedo sacar fuera de la integral. Y entonces es lo que yo decía hace un ratito que, bueno, lo borré, pero pueden volver ahí atrás en el video, en el que esto, el 3 queda, y cuando integro esto me va a quedar u elevado a 1/2 dividido a 1/2, que me terminaría quedando 2. Eso está bien, es así, se pueden dar cuenta, porque si yo derivara esto que señalo en rojo, me haría 1 sobre raíz de u. Al derivar esto, el 1/2 bajaría, me quedaría ahí 1/2 por 2 se simplificaría, y tendría que restar 1 al exponente y me quedaría menos 1/2. Bien. Además de todo esto va a aparecer lo que es la constante de integración C. Acá, claro, uno podrá tener la duda de si va un paréntesis o no. En este caso es lo mismo, solo porque si va el paréntesis aparecería el 3 multiplicando a C. Y acá me da lo mismo si va C o 3C, porque en definitiva yo quiero saber qué número va en lugar de esa cosa. Entonces, si a ustedes les quedó 3C, igual está bien. Yo a eso que ustedes llaman 3C lo llamo semonio, por ejemplo. Pero como no tenía ninguna C, lo puedo llamar directamente C. Da igual eso. Simplemente yo quiero saber qué número queda ahí sumando. No lo voy a reemplazar acá. Yo voy a usar la condición inicial que nos da el ejercicio, que nos dice que en 2 tiene que valer 30. Voy a usar eso para descubrir que va en lugar de C, pero lo hago un poco más abajo. Acá simplemente voy a reemplazar la u por lo que nosotros teníamos. Yo digo 3 por 2 es 6, y como u era x al cuadrado más 5, lo dejo escrito de esta manera. Bien. Entonces yo tengo acá un montón de posibles funciones. Para cada valor que tome la constante C tengo una función distinta. Yo quiero ver cuál de todas esas cumple que al evaluar en 2 me da 30. Entonces digo, como en 2 quiero que me dé 30, yo lo que digo es reemplazo x por 2 y vamos a ver quién tiene que ser C para que esto me dé 30. Simplemente hago esta cuentita. 2 al cuadrado es 4 más 5, 9, la raíz cuadrada es 3, 6 por 3, eso me da 18. Me queda que 18 más C es 30, de donde puedo concluir rápidamente que C tiene que ser 12. De modo que la función OX que estábamos buscando tiene que ser 6 por x al cuadrado más 5 elevado a 1/2 más 12. Esta es la función de oferta, cuya derivada es la que nos da el ejercicio, y que si evaluamos en 2 nos da 30. Bueno, vamos al tercer ejercicio. Bien, para resolver este ejercicio
En cambio vamos a tener que resolver lo que se llama una integral definida, que es una integral entre dos numeritos. Y eso nos da como resultado un número. Ese número, si hacemos la integral de manera adecuada, lo podemos interpretar como el área que hay entre dos funciones, ¿no? Si yo tengo una función f y tengo otra función g, y yo integro, ¿no? Tengo que integrar entre dos valores que los miro en el eje x, que son a y b. Entonces toda el área esa, que pinto en negro, que está encerrada entre a y b, resulta que es la integral entre a y b de f menos g. Esa integral es una integral definida, ¿no? Cuando ponemos dos numeritos en el símbolo de la integral. Eso me da como resultado un número y lo pensamos como el área. Lo que tenemos que hacer bien para que esto funcione es darnos cuenta bien cuál es el techo y cuál es el piso. Y esto se complica un poquito porque a veces cambian mucho, ¿no? En realidad uno podría tener una función f que es así y una función g que es así, y yo quiero el área que está encerrada que involucra, por ejemplo, esta región y esa región, y yo quiero toda esa área que pinta en magenta. Y entonces lo que tengo que hacer es ver cuáles son esos puntos donde se cruzan, ver cuál es la coordenada x, a, b, c, d, y tendré que calcular cada una de esas tres áreas por separado, marcando en cada intervalo quién es el techo para saber qué restar. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, y para eso tenemos que ver dónde se cruzan las dos funciones que tenemos. Acá tenemos f, tenemos g, y vamos a ver dónde se cruzan, ¿no? Entonces veamos primero dónde se cruzan. No vamos a calcular lo que sería la intersección. Principalmente nos interesa el valorcito de x en donde se cruzan, porque la intersección sería x, f de x y x. G de x es un punto en R2, un punto de plano, que es donde se cruzan. Queremos ver cuándo coinciden. Me interesa para qué valor de x más que nada, para qué valores. Cuestión que eso se resuelve igualando f a g. Igualo las dos funciones para saber para qué valores de x las dos me dan lo mismo. Como f es x menos 3 por x al cuadrado y g es x menos 3, tenemos que resolver esta ecuación. Guarda ahí con hacer distributiva, porque si hacemos distributiva nos va a quedar un polinomio de grado 3, nos va a quedar una ecuación cúbica, y es medio molesto resolver eso. Se puede, pero es medio molesto. En cambio nos conviene notar que como acá tenemos x menos 3 de los dos lados, lo podemos hacer de dos maneras. Una sería darnos cuenta que si x es 3 nos da lo mismo de los dos lados. Si x es 3, de los dos lados nos da 0. Entonces uno de esos valores es x3, entonces podemos simplificar y nos quedaría x al cuadrado igual a 1. Y entonces los dos números que al cuadrado me dan 1 son x igual a 1 y x igual a menos 1. Y listo, estos son los tres valores que me interesan. Lo podemos resolver así. No, eso sería simplemente aclarar que si x es igual a 3 vale la igualdad, y después simplificamos. Bueno, más o menos como lo escribí recién, lo más prolijo que puedan. En cambio yo lo voy a escribir un poquito distinto, que es que yo paso restando el x menos 3, me va a quedar 0 del lado derecho, y saco de factor común x menos 3. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 1 igual a 0. Lo que yo hago simplemente acá es factorizar. X cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrados, lo puedo factorizar como x menos 1 por x más 1. Claramente esta expresión de la izquierda vale 0 cuando alguno de los tres factores vale 0. Entonces eso me lleva a tres valores que son x3 o x1, que se anula el segundo factor, o x menos 1. Bien,
Entonces, ¿qué significa eso? Que básicamente nosotros vamos a poder calcular el área que nos interesa como la integral entre, primero de menos 1 a 1. Y después vamos a integrar entre 1 y 3. Y ese es el área que nosotros queremos. Lo que nos falta es ver en cada uno de estas dos integrales que tenemos quién es el techo y quién es el piso. No, a lo mejor acá nos queda f de x menos g de x y acá al revés. O a lo mejor en ambos el techo es f, no tienen por qué intercambiar. Podría ser que f venía así y se tocan, pero después en cambio g viene y lo toca, después baja de nuevo y bueno, sigue siendo el piso también del otro lado. Puede pasar. ¿Cómo nos damos cuenta? Bien, lo voy a escribir acá en el medio, digo, en el intervalo de menos 1 hasta 1, pruebo con algún valor, evalúo las dos funciones y veo cuál me da más grande. Como justo entre menos 1 y 1 cae el 0, voy a evaluar tanto f como g, evalúo los dos en 0 y veo cuál me da más grande. F de 0, claro, como es x menos 3, o sea 0 menos 3 por 0 a la 2, esto me da 0. Y g es 0 menos 3 que me da menos 3. Claro, vemos que f de 0 es más grande que g de 0 que es negativo. Entonces en la primera integral el techo es f. Cuando uno le gana en un numerito le va a ganar en todos los lugares porque f no puede decrecer y hacerse más chiquito que g en ese intervalo porque si no tendrían que cruzarse en algún momento y no se cruzan más que en menos 1, 1 y 3. Y entre 1 y 3, ¿qué pasa en el intervalo 1, 3? De nuevo, evalúo en un numerito que esté entre los dos. Acá me va a quedar cómodo el 2. Puedo evaluar el 2,5 también, pero obviamente me conviene el 2. Más cómodo que una fracción. Veo cuál me da más grande. El que me dé más grande en 2 tiene que ser más grande en todo el intervalo 1, 3. De nuevo, porque si da más grande en un momento, para que dé más chiquito en otro momento 1, 3, se tuvieron que cruzar en algún momento y no se cruzan, porque ya habíamos encontrado todos los valores donde se cruzan, que son menos 1, 1 y 3. Entonces acá me va a quedar f de 2 es 2 menos 3 por 2 a la 2. Eso es 2 menos 3, que es menos 1, por 4 me da negativo 4. Y g de 2 es 2 menos 3, que es menos 1. Pero lo que podemos ver es que me da más chiquito f. F de 2 es más chiquito en este caso que g de 2. G es el techo, así que integro g menos f. Aunque parece molesto de que tengo que hacer dos integrales, son casi la misma, solo va a cambiar el signo. Entonces, en el primero vamos a integrar f, que era x menos 3, por x al cuadrado, menos g, que es x menos 3, por las dudas entre paréntesis. Y en el otro es muy parecido, vamos a tener entre 1 y 3, x menos 3 menos x menos 3 al cuadrado. Acá sí me conviene hacer distributiva porque es mucho más fácil integrar a un polinomio cuando tenemos cada uno de los términos que tener un producto. Así que vamos a hacer distributiva, me quedaría x a la 3 menos 3x a la 2 menos x más 3. Y del otro lado hacemos lo mismo. Bueno, háganlo con cuidado, pero en realidad por simplemente ser g menos f, con los signos cambiados me tiene que dar lo mismo que acá, pero al revés, o sea, va a ser x menos x a la 3 más 3x cuadrado más x menos 3. Bien, integramos esto. Integrar esto es de tablita cada una porque es integrar cada uno de esos. Pero ¿cómo es la integral de x a la 3? La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. La integral de x al cuadrado, bueno, como tengo el 3, sube el 3, ¿no? Entonces me quedaría menos x a la 3. La integral de x es x al cuadrado sobre 2, simplemente queda el menos.
y la integral de 3 es 3x. Se puede verificar claramente que en todos esos casos, si yo derivara, recuperaría lo que teníamos arriba. Eso que escribo entre paréntesis, que es la integral de lo que está ahí, uno tendría que hacer barra entre 1 y menos 1. Eso de barra es, primero vamos a evaluar todo en 1, después todo en menos 1 y lo restamos. Bien, y le sumamos la misma integral con lo que está acá. Bueno, la misma integral me va a dar más o menos lo mismo, pero con el signo cambiado. Acá me va a quedar menos x a la 4 dividido 4 más x a la 3 más x a la 2 sobre 2 menos 3x. Barro entre 3 y 1. Y ya casi terminamos, solo falta ahí un par de cuentitas. Evaluamos todo esto en 1, entonces me va a quedar un cuarto. El un cuarto sale que es 1 a la 4, pero eso es 1. Menos 1 elevado a la 3, pero eso es 1. Menos un medio, más 3, que este 3 es reemplazar el 1 en lugar de x y hacer 3 por 1. Todo esto, que por las dudas lo escribo entre paréntesis, es evaluar en 1 nada más. Pero además hay que evaluar en menos 1 y después restarlo todo eso. El menos es de la formulita de Barrow, ¿sí? Va a estar siempre ahí. Bien, cuando evaluamos en menos 1 a la 4 también es 1, así que va a seguir quedando un cuarto acá. Pero menos 1 a la 3, en cambio, es menos 1. Pero como hay otro menos, ahí me va a quedar 1 positivo. ¿Sí? Guarda con eso que acabo de decir recién para no marearnos con los signos. Ahí sí me va a quedar más 1. Pero en cambio acá me sigue quedando menos un medio, porque menos 1 a la 2 sigue siendo 1 positivo. Y después acá me queda menos 3. Bien, más. Si quieren puedo resolver primero esta primera parte, en donde un cuarto se va a cancelar con un cuarto y menos un medio se va a cancelar con menos un medio, pero menos 1 me va a quedar menos 2 y 3. Menos 3 es más 6, por lo que revisen toda esa cuenta con cuidado, pero si no me equivoco todo eso me daría 4. ¿Sí? Recordemos que todo esto me tiene que dar un número positivo, porque es un área, era un pedacito de un área. Si yo dibujara la función, no sé cómo es, pero imagínense que yo tenía algo así y que g en cambio era esto, y yo tenía separado acá en dos áreas, ¿no? Primero integramos entre menos 1 y 1, y esta área que esté dentro nos da 4. Tiene que ser positivo, y lo que vamos a calcular acá también tiene que ser positivo, que sería esta segunda área. Bien, evaluamos en 3, me queda 3 a la 4. 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 por 3, eso es 81. Dividido 4, después 3 a la 3, que es 27. 3 a la 2 dividido 2 es 9 medios, y menos 3 por 3, que es menos 9. Menos, y evaluamos todo en 1. Evaluar todo en 1 es simplemente lo mismo que lo que teníamos al principio, con los signos cambiados, así que me queda menos un cuarto. Bueno, ahí sí, acá me queda... Claro, porque digo, con signos cambiados porque ahí está al revés de como lo teníamos, ¿no? Entonces acá me va a quedar más 1, más un medio, me quedó muy chiquito, menos 3. Bien, ¿cómo nos queda esta cosa? Claro, yo necesitaría como un denominador común, pero bueno, 27 menos, cuenta de calculadora, simplemente ponen entonces una calculadora y se terminó, pero bueno, yo lo hago ahí mentalmente. 27 menos 9 es 18, ¿no? Entonces yo tengo menos 81 cuarto más 18, pero 18 es dividido 1, 18 es como 72 cuartos, y 9 medios, que es como 18 cuartos, esto es 90 cuartos menos 81 sería 9 cuartos. Menos, y esta cosa que está acá, que es, claro, tengo 1 más un medio, que es 3 medios, en realidad resto 3, así que me va a quedar menos 3 medios, y menos 3 medios, menos un cuarto, menos 3 medios es como 6 cuartos, así que todo eso es menos 7 cuartos, con el menos me queda ahí más 7 cuartos. Yo lo hice para hacer la cuenta, pero si no me siguieron en todo lo que dije recién, no pasa nada, simplemente escriben todo eso en la calculadora
y chequean que todo esto debería dar eso, o me corrigen y me avisan en los comentarios si tengo algún error. Bien, 9 cuartos y 7 cuartos es 16 cuartos, eso es 4 también, así que al final el área es 8. Entonces escribo una respuesta que el área entre F y G es 8. Bien, vamos a el cuarto y último ejercicio. Bueno, vamos a resolver el cuarto ejercicio que nos dice calcular esta suma en donde tenemos la serie desde n igual 0 hasta infinito de 3 elevado a n más 2 elevado a n menos 1. Está medio borroso hasta para mí, pero ahí estoy casi seguro que dice eso. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar algunas propiedades. El ejercicio en realidad sale bastante rápido si tenemos en mente la propiedad de que, lo escribo acá de manera genérica, si nosotros tenemos un número que está entre 1 y menos 1, entonces la suma, cuando tenemos a elevado a la n, desde n igual 0, muy importante que sea desde n igual 0 hasta infinito, entonces esto va a ser 1 sobre 1 menos a. Bien, no a modo de ejemplo, si uno tuviese la suma de 1/3 elevado a la n, de nuevo muy importante que la suma sea desde n igual 0 porque hay veces que no les va a pasar eso, y que sea hasta infinito, entonces esto es 1 sobre 1 menos 1/3, en el denominador a ser 1 menos 1/3 me daría 2/3, y 1 dividido 2/3 es 3/2. Claro, cuando yo pienso en esta suma que señalo en rojo, es una suma de infinitos términos en donde el n es un índice que va tomando cada uno de los valores entre 0 e infinito. Lo pienso como que primero tengo 1/3 a la 0, después 1/3 a la 1, después 1/3 a la 2, etc. Y voy sumando infinitos términos. Eso al final de todo va a dar un número que es 3/2. Bien, teniendo esa propiedad en mente que señalamos en verde, aplicamos algunas propiedades más simples de las operaciones hasta que nos toque aplicar esa propiedad verde. Lo primero es que, como el 5n está dividiendo a dos cosas distintas, lo vamos a distribuir y vamos a separar incluso en dos sumatorias después, pero en principio solamente voy a decir que esto es 3n sobre 5 a la n más 2n menos 1 sobre 5 a la n. Bien, simplemente distribuir el denominador. Después lo que voy a hacer es separarlo en dos sumatorias. Por un lado tengo la suma de 3/5 a la n, siempre es de n0, y por otro lado tengo la otra suma que voy a calcular aparte, desde n igual 0, de 2n menos 1 sobre 5n. Ese n menos 1 lo voy a pensar como que esto, digo 2 a la n menos 1 es lo mismo que 2 a la n por 2 a la menos 1. Y eso es simplemente porque cuando tenemos potencias de igual base, los exponentes se suman. N más menos 1 es n menos 1. Eso ahí es muy importante porque esto lo voy a escribir ahora como 2 a la menos 1. El 2 a la menos 1 va a salir afuera de la serie, afuera de la sumatoria, como puedo sacar lo que no depende de n. Bien. Entonces acá me va a quedar de nuevo la suma de 3/5, muy importante el hecho de que 3/5 es un número más chiquito que 1, está entre 0 y 1. Y 2 a la menos 1, que es un medio, lo voy a sacar afuera de la serie. Y me va a quedar 2/5 a la n, sumando n desde 0 hasta infinito. O sea, lo que hice fue sacar el 1 medio de ese que era el 2 a la menos 1. Y finalmente aplico la propiedad que habíamos dicho en verde con estas dos cosas. O sea, la primera va a ser 1 sobre 1 menos 3/5 y la otra va a ser 1 sobre 1 menos 2/5. ¿No? Esa es la propiedad que teníamos hace un ratito. Entonces yo acá diría, lo aclaramos en palabras para que quede un poquito mejor escrito, por la propiedad mencionada al principio.
No, así como uno podría haber escrito al principio para que quede un poco mejor escrita la respuesta, simplemente que usaremos la propiedad, bueno, y escribimos eso que está ahí. Y entonces lo que yo estoy diciendo es, como decía recién, todo eso que está ahí, esa primera serie, esa primera sumatoria es 1 sobre 1 menos 3 quintos. Más 1/2 por 1 sobre 1 menos 2 quintos. Sigo en el denominador, 1 menos 3 quintos es 2 quintos. Y acá al revés, es 3 quintos. Y dividir por una fracción te la da vuelta, ¿no? Entonces básicamente sigo acá abajo, me queda 5 medios más 1/2 por 5 tercios. Y solo nos queda sumar esto. Claro, 5 medios. 2 por 3 es 6, así que me quedaría 5 sextos. Y tendrías acá denominador común o simplemente hacer cuenta de calculadora. Pero 5 medios es como 15 sextos. Entonces esto es 20 sextos, que simplificando con 2, esto es 10 tercios. Entonces la suma al final da 10 tercios. Bien, con esto terminamos el último ejercicio y el parcial.